si tiene un hermanito que está en el jardín infantil o en la escuela y que está con síntomas respiratorios, hacer un aislamiento adentro del domicilio, el lavado de manos antes de estar en contacto con el niño, el uso de mascarillas cuando salen a lugares aglomerados, y el ideal es que los niños en realidad no los lleven a ningún lugar de aglomeración, porque efectivamente hay un riesgo de contagio y justamente eso es lo que nosotros estamos previendo. Del punto de vista epidemiológico, decir que el virus sincicial es el que ha tenido el alza más relevante en las últimas semanas y que ya estamos en una situación que podría decirse que llegó a un pic en algunas ciudades del sur. Tampoco el comportamiento de los virus es parejo en todo el país, sino que va afectando de forma distinta. Empezamos con Temuco, con una situación muy compleja que ya está más normalizada. Sin embargo, sigue habiendo tensión en la red asistencial. Está la situación de Concepción, que también ahí es donde hubo algunas voces que pedían adelantar las vacaciones, pero eso también ya llegó como a la situación más crítica y desde el fin de semana estamos con una situación más compleja en Santiago y en la quinta región, y eso va a seguir evolucionando también en el resto de las regiones del país, porque eso así es como se comporta el virus. Le voy a dejar al subsecretario para que entregue más detalles respecto al tema de la red. Hay una minuta con todas las actividades de la campaña de invierno, incluyendo las medidas comunicacionales que se les van a entregar. Sí, muchas gracias. Al menos aquí hay una información que se entrega en un momento crítico, después de la información que nosotros le entregábamos partiendo el programa, de la muerte de un menor de 2 meses, producto del virus sincicial, en donde llegó con su familia, por supuesto, al hospital de San Antonio, pero no había camas disponibles y la única cama disponible para esta guagüita era en Arica. Su situación era tan grave que no alcanzó ni siquiera a ser trasladada. No había cerca tampoco en Rancagua, no había en la región metropolitana, por lo tanto estamos hablando de un panorama muy complejo. Y era lo que uno esperaba también, doctor, la reacción de las autoridades. Sí, necesaria. La ministra tiene una muy buena preparación epidemiológica y hace un buen diagnóstico de la situación que está ocurriendo. Y es muy importante la comunicación del riesgo en estos momentos, informar a la población la gravedad de lo que estamos enfrentando y también las medidas que se adopten en el conjunto de la red asistencial para tratar de que en las próximas semanas, que van a ser muy críticas, podamos sobrellevar esta superola, una suerte de tsunami de casos respiratorios en niños. Bueno, la ministra Jimena Aguilera reiteró que tuvimos un alza considerable y muy drástico en el último tiempo del virus sincicial. Lo que más complica a las guaguitas. Vamos a escuchar al subsecretario Arauz de redes asistenciales para saber cuál es el plan, cómo se va a aplicar. Servicios de salud y hospitales con el objetivo de mejorar este servicio y de esa manera hacer más eficientes las hospitalizaciones de niños y niñas en los hospitales de la red. Además, he instruido la activación de la red integrada de urgencia público-privada con el fin de distribuir las distintas urgencias hospitalarias en las clínicas también y en los establecimientos de atención privada que tengan mayor capacidad. Eso es lo más importante. Fuera de todo esto, también he instruido hoy a los directores de los hospitales, las clínicas privadas, suspender, según corresponda, las cirugías electivas y programadas infantiles no urgentes hasta principios de julio, con el fin de que dicho personal de anestesistas y los equipos de apoyo puedan redistribuirse para ir a apoyar a las redes de urgencia y también a la mayor complejización de camas. Además, quiero reiterar las medidas que ya hemos estado tomando durante el mes de abril y el mes de mayo, que es la de disponibilizar un mayor número de equipos médicos y asistenciales para la atención directa de pacientes infantiles en los servicios de urgencias. Estamos continuando además con la conversión de camas críticas infantiles, instruyendo para la siguiente semana un aumento por sobre el 20% adicional. Ya tenemos sobre el 50% de aumento de camas críticas en todo el territorio nacional y vamos a intensificar ese esfuerzo con un 20% adicional esta semana. También estamos desplegando capacitaciones para la atención infantil de los equipos de adultos con el objetivo que puedan apoyar a los equipos infantiles en los distintos servicios de urgencia que tienen mayor demanda. Además, las ambulancias del SAMU y los traslados privados están todos alertados para realizar los traslados de todos los pacientes graves que se requieran.
Hoy, y hasta que dure la alerta sanitaria, le he pedido a los equipos directivos de los hospitales y servicios de salud estar en terreno, en trabajo, coordinando los traslados, las altas y los refuerzos necesarios en cada uno de los establecimientos hospitalarios, focalizándose en llegar. Dentro de lo que dice el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, tiene que ver con la aceleración de la reconversión. Y algo que conversábamos temprano, doctor Ugarte, que era necesariamente hacerlo con urgencia, es la activación de la red integrada de urgencia pública y privada. Porque aquí sabemos que el sistema público, si es que no da abasto y tal como funcionaba en pandemia, que actúen como un solo hospital público. ¿Esto llega a tiempo o ya llegamos tarde? Desgraciadamente este año el aumento de casos se anticipó 5 semanas con respecto a un año normal y desde luego las medidas han llegado un poco tarde desde mi punto de vista. ¿Debimos estar preparados con esa activación de la red integrada de urgencia? Yo creo que sí, que habían datos del hemisferio norte de que este año iba a ser complejo si se repetía el patrón de lo que ocurrió en el norte. Recuerden, en tiempo de la pandemia que uno iba viendo lo que ocurría en otras partes del mundo, claro, porque después llegaba a Chile. Entonces habían elementos de juicio como para tomar precauciones. Claro, porque eso lo vimos en el verano nuestro. En el verano nuestro, y por lo tanto estaban todas las alarmas prendidas para tomar medidas. Yo creo que estamos reaccionando bien, las medidas que anuncia el subsecretario creo que son razonables, pero creo que se podría haber actuado un poco antes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Una pregunta, porque ya, llegamos tarde, mal. Muy mal, y ojalá este gobierno tome las medidas, o sea, haga responsables a quienes corresponda de por qué llegamos tarde. Pero dicho eso, esto de la reconversión o de la creación de camas o búsqueda de camas también depende mucho de los equipos. ¿Cómo están los funcionarios justamente de la salud para enfrentar este problema? Porque hablaba de una capacitación, lo que me imagino no es de un día para otro. ¿Cómo está la gente? El nivel de licencia, el personal, el movimiento de ellos. ¿Existe esa capacidad? La verdad es que es muy buen punto lo que tú señalas, porque mucha gente se plantea. Una de las cosas que ha planteado el subsecretario es urgencia. Pero ahí no es el único problema, sino más adentro, en las camas críticas. De hecho, esta lamentable muerte es porque no había una cama crítica, sino que estaba en Arica. Entonces tenemos que multiplicar las camas críticas. Y ahí es donde no es solo una cama, no es un catre clínico, sino... Es un equipo médico. Un equipo médico. ¿Cuánto se demora un pediatra especialista en cuidado intensivo en formarse? 12 años. Entonces no podemos sacar de un pediatra del sombrero. Claro. Entonces se requiere un plan para poder contar con enfermeras, con kinesiólogos, con pediatras, etcétera. Esa es la parte más compleja. Se puede hacer, pero requiere una coordinación muy, muy fina. No, muy importante el punto, porque justamente eso es lo que hace más complicado, no es simplemente la cama misma, digamos. Sí, ahora el subsecretario está planteando algo importante. El subsecretario insiste en hacer un llamado a los padres de lactantes que no los manden, por ejemplo, a los jardines, a la sala cuna. A los niños también evitar llevarlos a jardines infantiles, pero además es una medida bien drástica, considerando que si las personas tienen la necesidad de llevar a su guagüita a una sala cuna es porque tiene que salir a trabajar. Entonces, claro, suena muy fácil decirlo, pero también insiste en no llevarlos a lugares de aglomeración, por supuesto evitar siempre los malls, y sabemos que hay lugares cerrados, doctor, en donde puede generarse mucho virus. La transmisión de virus. Ahora, lo importante de esto, hay algunas cosas que no son tan fáciles de llevar a la práctica, como tú muy bien lo señalas, Pri, pero lo importante es un cambio en el tono de la comunicación. Está habiendo una comunicación que habla de alerta, que habla de riesgo, de llamar a la población a tomar cuidado, y eso es muy importante, porque por mucho que aumentemos 10 camas más, 20 camas más, si siguen aumentando los casos de esta manera, no daríamos abasto. Bien, mira, aquí le están preguntando a la ministra por la última cama, a ver qué respuesta tiene. El equipo de salud queda muy afectado con eso.
Respecto a la gestión crítica de las camas, lo voy a pedir al subsecretario que está a cargo de ese tema que explique por qué hay estos porcentajes y que hay camas disponibles y que se están disponibilizando. Esta es una situación, sí, explicar que es una situación dinámica que se está monitoreando en todo momento. Hay gente que está dedicada a ese tema y hay momentos que se abren cupos en distintos lugares. Pero bueno, en el caso de esta niña la verdad es que el cuadro era muy grave y aun que hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido. Bueno, efectivamente, hoy día tenemos una ocupación del 92% de las camas críticas infantiles. Nosotros hemos logrado convertir en la última semana, durante el mes de mayo, pasar de la red pública solamente de 520 camas a más de 800 camas de cuidados críticos infantiles y se han sumado más de 1000 camas de cuidados medios. Lo que sucede efectivamente es que esto es un proceso dinámico en donde se van realizando, en promedio tenemos los pacientes ocupando camas críticas entre 48 a 72 horas y se van desplegando algunos cupos y es por eso que la primera instancia es que todos los servicios de urgencia están atendiendo a los pacientes, sobre todo los pacientes más críticos. Ahora, la respuesta que dan las autoridades hablan de un 92% de ocupación y claro que esto se va moviendo, pero aquí parece que hay un problema de coordinación y lo evidencia un poco la ministra, que hay personas que están dedicadas a eso y a pesar de que el traslado de la guagüita era muy sensible porque ella estaba en una situación muy delicada, claramente aquí, y es una materia que habrá que investigar, porque si hay personas que estaban dedicadas a buscar las camas y no la encontraron a tiempo, probablemente hay un problema de descoordinación. Así es que, bien, nos vamos a quedar muy... Y un detalle, 92% no debe ser entendido como que aún nos queda un 8%. Claro. ¿Ya estamos en colapso? Ya estamos en colapso, estamos un 7% sobre el punto de equilibrio. O sea, nos faltan en este momento inyectar 30 o 40 camas más para tener cómo recibir nuevos ingresos. Sí, a pesar de los números que habla ahí el subsecretario. Vamos a seguir pendientes de esta situación.